Radio Epicentro, la frecuencia de la protección civil. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, acá desde Hermosillo, Sonora, en un capítulo más de Radio Epicentro Sonora. Hoy con un invitado de lujo que nos acompaña desde Quintana Roo. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañan dentro del territorio nacional, los otros capítulos y también en el extranjero, que hay capítulos ya afortunadamente del colegio, y aprovechando pues este congreso que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Hermosillo, que es Seguridad y Salud en el Trabajo, pues como expositor pues nos visita el maestro Octavio Albores, y bueno, pues aprovechamos precisamente que salió ahorita de su ponencia y pues para entrevistarlo. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué lo trae por acá, Hermosillo, Sonora? De nueva cuenta. Sí, muy bien. Muy buenos días a ambos, David, Fabián. Gracias por esta entrevista, por esta invitación también, que tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer con colegas del colegio. Y el día de hoy, en la primera conferencia de este primer Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de C1, y pues estuvimos aquí compartiendo un tema relacionado con las modificaciones o la actualización de la norma 17 relacionada con el equipo de protección personal. Así es. Pero anteriormente ya había trabajado, ya había estado como maestro en la C1, ¿no? Me recuerdo en la maestría. Sí, así es. He impartido varios temas, uno de ellos precisamente el de análisis de riesgos, y algunos otros temas que en diferentes generaciones me han pedido compartir con la universidad. Ok. Pues hablar de el ingeniero Octavio Albores Sol, pues yo creo que nos va a llevar el programa, pero yo quisiera que nos platicara un poquito quién es Octavio, de dónde es originario, por qué entró a este tema de la protección civil, seguridad de trabajo, que nos contara un poquito yéndonos para atrás. Cuando recién egresado aquel joven dijo, voy para Quintana Roo, primero terminó en México, algo así me platicaba, ¿no? Si nos puede platicar un poquito, compartir a la gente. Bueno, yo soy orgullosamente chiapaneco, pero desde muy pequeña mis papás nos llevaron a la Ciudad de México y ahí fue donde tuve la oportunidad de estudiar como ingeniero industrial en el Instituto Politécnico Nacional, en la UPIXA. Y en la carrera de ingeniería al final hay ramas para especializarse, no sé, en robótica, en cuestiones de calidad, en administración de los procesos de producción, y había una de seguridad y salud en el trabajo, seguridad, higiene, como se llamaba en ese entonces. Muchos decían, por seguridad, higiene, ¿no? O sea, si te vas a meter a seguridad es la más fácil y puedes ingresar si quieres terminar tu carrera, puedes ingresar a esa especialidad. Yo realmente estaba entre dos opciones, o la robótica o seguridad y salud en el trabajo. Empecé a analizar ambos casos, y no porque robótica fuera muy complicada, a mí no se me dificultaban ni las matemáticas ni la programación, nada de esto, ¿no? Pero cuando vi que un robot lo podemos programar y podemos hacer que 5, 10, 50 robots hagan exactamente lo mismo cuando nosotros querramos, pues era programarlo y hacías bien tu programa y funcionaban exactamente igual, no había error. Pero cuando dijeron, y la otra especialidad, tienes que trabajar con seres humanos, con personas que todos los días son diferentes, porque no vamos siempre con la misma cuestión de personalidad, de emociones, etcétera, y que eso te llevan a un resultado en tu productividad, en tu calidad de vida y en este caso, los accidentes de trabajo. Y entonces yo dije, es más reto el trabajar con seres humanos que el trabajar con robots. Por lo tanto, yo decidí, sobre todo por la parte humana, porque obviamente al dedicarte profesional y técnicamente a trabajar con humanos, pues el beneficio iba a ser mayor. Cuando estamos trabajando en esto, nunca sabemos cuántas personas hemos salvado o de un accidente fatal, o de una amputación, o de un accidente muy grave, porque no sucedió el accidente. Sí sabemos de los accidentes que pasaron que algo no hicimos y por eso sucedió ese accidente. O sea, puede ser que hubo un accidente y todo el mundo nos va a señalar,
y puede ser que prevenimos 100 accidentes y que nadie se dio cuenta, a veces ni nosotros mismos, ¿no? Nos dimos cuenta. Y esto lo aprendí precisamente cuando llegué a Quintana Roo, que por cierto yo iba solamente por un año, cuando vi un anuncio que solicitaban un especialista en seguridad y salud del trabajo para radicar en Playa del Carmen. Dije, me van a pagar para llevarme allá y voy a conocer Cancún, Cozumel y la mujer. Dije, yo me voy un año. Y yo nada más iba por un año. Ya llevo casi 26 años en la zona. Pero uno de los parteaguas de mi vida profesional fue precisamente, y desafortunadamente por otro lado, el accidente fatal de un chico de 18 años a las 3 de la mañana, que fue atrapado, uno de sus brazos quedó atrapado en una banda. Y el chico en menos de 24 horas perdió la vida. Es un proceso bastante complejo, bastante, a veces hasta traumático, de todo lo que pasó en esa organización desde que ocurrió el accidente hasta que falleció, pero que eso a mí me hizo entender que independientemente de lo que me pagaran en ese lugar o cualquier otro lugar, lo que yo hiciese o dejase de hacer iba a repercutir en la vida de las personas. Entonces, o me dedicaba profesionalmente y técnicamente, correctamente, éticamente a los temas de prevención, o mejor me dedicaba a otra cosa, porque no era nada tan simple. O sea, esto no lo visualicé ni siquiera desde la carrera cuando estaba eligiendo la especialidad, aunque yo ya veía que era algo muy grande. Pero en ese momento fue cuando me di cuenta, si yo dejo de hacer cosas o hago otras cosas que no corresponden, va a repercutir en la vida de otras personas. Por lo tanto, o profesionalmente y técnicamente bien, o mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Bueno, ahí me lleva una pregunta. En estas más de 20 años, digamos, de experiencia, ¿ha vivido un proceso o cuáles han sido los procesos que han cambiado precisamente a mejorar la seguridad? Claro. Una y la más grande es la que les acabo de comentar, pero por otra, precisamente a raíz de ese evento, yo tuve que volver a agarrar los libros. Aquello que nos enseñaron teóricamente en la escuela ya no era tan sencillo y tan simple como para llevarlo a la práctica. He aprendido en todo este tiempo que el de seguridad debe ser la persona más preparada de la organización. No estoy diciendo que sea el experto en todo, pero el de seguridad tiene que aprender cuestiones administrativas, tiene que aprender cuestiones legales, porque nos metemos a la normatividad de un marco jurídico, etcétera. Tiene que conocer el proceso de la organización. No es un segurista de escritorio, ni que tiene que estar allá nada más regañando y siguiendo gente como policía. Él es el que tiene que dar recomendaciones a los procesos de producción, y para que sean mejores, y para que sean más productivos, pero con seguridad. Entonces tienes que meterte también a conocer ese sistema. Y por otro lado, cuando hablas de las personas, tienes que aprender psicológicamente cómo tratar con el trabajador, con aquel que está expuesto al riesgo. ¿Para qué? Para que lo convenzas, no para que lo obligues o le exijas que tiene que usar el equipo, que tiene que seguir un procedimiento, que tiene que cuidarse, sino para que él se valore como ser humano, y entonces después no necesites un policía que tiene que estar atrás de él revisando que hace las cosas correctamente. Pero por otro lado, tienes que tener tanto un lenguaje ejecutivo como aprender a, pues de alguna manera, analizar a tu comité ejecutivo, qué es lo que le conviene a ese comité ejecutivo, cómo se comporta ese comité ejecutivo, cuáles son los intereses en la empresa de ese comité ejecutivo. ¿Para qué? Para que a partir de ahí tú sepas y crees una estrategia de cómo convencer a ese comité ejecutivo de que la prevención les conviene y que conviene a la organización y que va a dejar muchos beneficios a la organización. Entonces ese aprendizaje pues es de muchos años y de experiencias y de caídas también y de cometer errores, pero que a la larga pues nos llevan al mejor aprendizaje, que es precisamente cómo convencer a los demás que la prevención nos conviene a todos. Por eso es una tarea, entonces, algo, bueno, en nuestro país titánica. Quizás, ¿no? Sí. Quizás todavía en nuestro país sea complicada, porque por ejemplo vemos otros países que obviamente están más avanzados, donde tienen sus plantas de trabajadores con actividades lúdicas, con menos horas de trabajo y también con menos accidentes, cuando aquí tenemos un problema todavía de ponernos de acuerdo en las 40 horas de trabajo, en que si entras trabajando así en frío a producir. Entonces yo creo que son elementos
que se deben de considerar, ¿no?, con lo que mencionas, ingeniero. No sé si hay años luz todavía y si ya algunas empresas lo estén haciendo aquí en México, ¿no? También lo desconozco, pues, pero sí se debe de considerar precisamente, pues, a ese encargado de la seguridad, ¿no? Para que haya producción, pero también que no haya accidentes. Así es. ¿no? Yo un poquito reflexionando, imagínense que le hubiera gustado la robótica al ingeniero, nos hubiéramos perdido de esa información, de transmitir esa información que tiene. Y aparte que los asiáticos ya le saben mucho al tema de los robots, ¿no? Nos hubiéramos perdido Pero fíjate lo que son las cosas. Yo no quise agarrar ni administración, ni robótica, ni nada de esto. Termino la carrera y me hablan precisamente del estado de Chiapas para ir a apoyar y supervisar además unos temas de construcción de puentes. Y le digo a la persona que me lo oye, pero yo soy ingeniero industrial, no soy ingeniero civil. No, tú vente, yo aquí te voy a decir cómo se hace un puente y cómo se interpretan los planos. Entonces dije, bueno, pues vamos. Fui a ese lugar y estuve dirigiendo precisamente la construcción de unos puentes. Fue una experiencia así bárbara. Uno de mis primos estaba como funcionario público y me dice, ¿por qué no te vas a México, traes tus papeles y yo voy a ver para que entres también aquí en el gobierno? Entonces me voy a la Ciudad de México y casualmente me llaman de una empresa automotriz y me pedían que yo estuviera en el área de calidad. Yo siempre había deseado estar en el área automotriz. Me llaman a esa empresa, me puse a estudiar 2 días antes todo lo que tenía que ver con los sistemas de calidad y cosas por el estilo. Y entonces cuando me entrevistan, pues contesto correctamente todo lo que aquel gerente me preguntaba y le dijo a la persona que me recomendó, dijo, oye, tu amigo sabe muchísimo, lo vamos a contratar, ¿no? Me contrataron y ya estuve en el tema de calidad. Después que salgo de esta empresa, había otra empresa muy, muy importante, automotriz también, y creo que llegamos como 100 personas a pedir el puesto de trabajo, pero ellos necesitaban un perfil muy específico del ingeniero industrial que iban a contratar, que supiera algo de la industria automotriz, pero que también supiera de construcción. Y el único que cumplía eso era yo, porque había estado en esta empresa. Entonces estuve en calidad, estuve en construcción, estuve en la industria automotriz, antes de dedicarme al tema de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que tuve esas especialidades en lo práctico, antes de dedicarme al tema que realmente me interesaba, ¿no? Entonces yo creo que esa visión también que tienes cuando ves sistemas de calidad, producción, implementación de gestión de la producción, pues te abre también un panorama diferente. Totalmente de acuerdo, a tal grado que se me viene a la mente en alguna ocasión que tuvimos pues estar por allá, pues acá en Playa del Carmen. Recuerdo esa historia que lo llevó, y volviendo un poquito, la experiencia que agarró o que tuvo antes de llegar a ese trabajo que platicaba, donde desgraciadamente falleció el joven. También siento que le dio herramientas para saber qué hacer, porque yo recuerdo que en su momento platicábamos que a raíz de eso, pues como desgraciadamente pasa, se implementan procesos. Yo recuerdo que el ingeniero me platicaba que en ese momento no había nada y desde cero se puso a hacer el proceso de esto, que aportaran el equipo, el tema de la maquinaria, como tal, a lo mejor una carpeta de plan interno no, pero sí, porque ya estaba esa información que había tenido en el proceso de su formación, a tal grado que llegó a raíz de ese accidente a llevar el área de una forma, con procesos, con temas de seguridad, a tal grado que después lo andaban buscando de otras partes, ¿no? Ah, sí. Bueno, aquí cabe mencionar que esa empresa era considerada como la peor, digamos, del Estado. Okay. Una vez que empezamos a implementar precisamente procedimientos, procesos, que no había. Que no había absolutamente nada, mucho menos de hablar de brigadas o de simulados, no, eso no existía, ¿no? Pero después de que se implementó todo esto, que por cierto llegamos a romper un récord en una empresa de muy alto riesgo, porque se manejan altas temperaturas, productos químicos, los equipos cargaban más de 100 toneladas, ¿no? Se utilizaban explosivos, o sea, es una empresa de muy alto riesgo. Pero logramos 3 años
con 0 accidentes, ni siquiera mínimos, de 2.650.000 horas, hombre, si no mal recuerdo, sin accidentes. El que rompió el récord fue un chico que iba caminando, había como un charco de agua, quiso brincarlo, pero pisó en la orilla de ese charco de agua, se resbaló y se golpeó, se abrió la ceja como medio centímetro, porque había una estructura, cuando se resbaló se medio golpeó. El doctor le puso una cintita y ya se regresó a trabajar. Y eso fue lo que rompió el récord. Y decía, no, pero ¿por qué lo vas a poner en la estadística? Si fue leve, o sea, no es realmente luego que ojalá y todos los accidentes que tuvieron fueran solamente así. Pero hay que llevar el registro para saber que algo pasó, pequeño, no importa, pero ya pasó. Y hay que llevarlo como registro. Y después se consideró esta empresa como una de las mejores, no solamente de ese estado, sino de la península, ¿no? Por precisamente los récords que se rompieron en cuestiones de seguridad. Las semanas de seguridad eran impresionantes, la inversión y el cambio de la mentalidad de las personas, los gerentes y el involucramiento de todos en la organización fue completamente al otro extremo. Y que esto es muy importante en un sistema de gestión. No es el de seguridad el que hace el cambio, son todos los que están a la cabeza primero, después los supervisores y finalmente el equipo de trabajo que deben de involucrarse. Y eso es lo que he podido aprender en todo este proceso. Porque tuvo eco de parte de la gerencia, de parte de los coordinadores de arriba, ¿no? Porque muchas veces uno quiere implementar o hacer las cosas, pero ya está de por medio el costo, la inversión, no, sale muy caro. La disposición de todos, ¿no? Entonces, que en este caso la empresa haya querido invertirle a la seguridad, pues también habla bien de ella, ¿no? Y pues desgraciadamente con lo del joven, pues se empezaron a hacer los procesos como platicamos ahorita. De ese paso por la constructora, ¿qué lo decidió a trabajar de lleno al tema de la seguridad, protección civil, seguridad en el trabajo? La seguridad siempre me apasionó, ¿no? Yo siempre he dicho, y sobre todo cuando me piden un consejo para qué van a estudiar o a qué se van a dedicar, y digo, primero piensa, antes de en qué eres hábil y en qué puedes desarrollarte, piensa en qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Y cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, tú te vas a dedicar aunque no te paguen a eso. Y si te dedicas a eso, como es algo que te apasiona y te gusta, tú te vas a informar, independientemente si hay o no hay escuela o alguien que te pueda coachear, tú te vas a empezar a meter y te vas a volver en el mejor de ese tema. ¿Por qué? Porque te apasiona, porque te gusta. Y es más, hasta te van a pagar porque tú haces bien ese trabajo, pero es porque te apasiona, no porque te están dando un sueldo. Y en mi caso, la seguridad de salud en el trabajo, desde el principio, desde que yo escuché al primer maestro cuando nos fueron a explicar cuáles eran los alcances de las especialidades, inmediatamente a mí me llamó la atención precisamente cuando tenía que ver con el ser humano, cuando el cambio podría ser sobre el ser humano, cuando a quien podría salvar era un ser humano. Entonces, desde ahí me empezó a gustar, me empezó a apasionar y yo puedo estar hablando, dar un curso y más sin material, 8, 12, 24 horas, sin ningún problema, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me apasiona, porque es algo que me gusta, es algo de lo que estoy convencido y que en esto hay mucho de fondo de que tenemos que convencer a los demás, pero antes de convencer a los demás uno tiene que estar convencido. Si yo no estoy convencido, no voy a convencer a los demás. Y pues para mí es mi pasión la prevención de accidentes. Me llaman, precisamente estaba en la empresa, una empresa ahí muy importante, muy grande de aquella zona, tuvo un accidente muy fuerte y me llaman para apoyarlos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero además con esto, en algo que se llamaba protección civil, que yo ni conocía, ¿no? Y que empezaron a pedir registros y, oye, apóyanos. Y yo trabajando en esta organización dije, bueno, yo podré los fines de semana o por las tardes, está bien, te ayudo. Pero esta empresa me pidió ahora lo mismo que habíamos hecho porque lo logramos sacar de ese problema fuerte que tenía y me pide que haga lo mismo, pero ahora para otros 7 hoteles muy grandes, en Vallarta, en Cancún, en Cozumel. Lo hicimos y después ellos mismos me empiezan a recomendar con otras organizaciones que llegó un momento que yo ya no podía estar en la empresa trabajando, más aparte de todo aquello que me pedían. Total, tuve que dejar la empresa para dedicarme. Tampoco estuve buscando el ser un consultor externo o algo por aparte, pero prácticamente el mercado me fue empujando, me fue llevando hasta que ahora pues no tenemos un área de ventas, pero de trabajo estamos hasta el cuello, ¿no? Sí, me consta. Aquí es donde entra
Me imagino que David. David y todo el también equipo, se la sí. aplicó, le dijo, necesito que me ayudes 1 año, le dijo. No, eran 2 o 3 meses nada más, ni siquiera 1 año. ¿Y cuánto tiene David con usted? Ya tiene como 20, 22 años allá conmigo en Playa del Carmen. Fíjate, él es ingeniero en telemática. Él solamente iba para ayudarme con ese proyecto, esos primeros hoteles. Hubo un momento en que yo empecé a tener problemas a las 12 del día y a las 12 de la noche, así como reloj. Me empezaba un dolor de cabeza fuertísimo. Fui a los médicos, empezaron a ver, no, pues no tienes problemas de presión o nada. Y varias veces, y no. Y llega con un médico y me dice, a ver, vamos a dejar a un lado todos estos, los análisis de sangre y la presión y todo lo demás. Platícame, ¿qué haces en tu trabajo? Y le empecé a explicar todo lo que hacía, ¿no? Dice, ya sé cuál es el problema. Y dice, y no entiendo por qué esa ocasión llevaba la presión exageradamente alta. Dice, primero no entiendo cómo sigues de pie. En cualquier rato te puede dar un paro cardíaco. Si no dejas un poco de la carga de tu trabajo, dice, en cualquier rato te da un paro cardíaco. Entonces regresé a Playa y le dije a David, oye, ¿qué crees que está pasando esto? Le digo, tú me puedes ayudar con la administración, con el tema de cotizar. Si tú me enseñas, adelante. Y le empecé a enseñar. Digo, ahora lo hace mejor que yo. Pero fue cuando él se quedó con esa carga. Solamente al principio iba para apoyarme en los primeros programas, pero después ya hasta se casó, tiene sus hijas, ya una de ellas está en la secundaria, y todo lo hizo en Playa del Carmen. Y obviamente mi brazo derecho para todo es David, en todos los temas. Totalmente de acuerdo. Entonces, se dedica a la consultoría totalmente, deja la empresa, se viene a trabajar como consultor externo. La universidad, platíquenos. Bueno, fíjate, es otro tema. A veces el tema en el caso de protección civil es como muy ingrato, ¿no? Entonces David y yo platicábamos, bueno, y necesitamos otro tipo de negocio, otra actividad, ¿qué hacemos? Yo estaba estudiando en ese entonces una maestría y conocí al director de esa universidad. Y algún día fuimos a desayunar y él tenía una inquietud también de hacer una universidad, pero donde él ya fuera inversionista, no el director de esa escuela, no empleado, ¿no? Y le platiqué también la intención que teníamos nosotros de querer hacer algo diferente en temas, y le platiqué qué era lo que hacíamos en CEGISO y todo el tema de la consultoría. Y dice, oye, ¿y si hiciéramos 2 maestrías, por ejemplo, de algo que tenga que ver con seguridad y otra que tenga que ver con protección civil, ¿cómo serían? Y agarran ese restaurante y sacan unas servilletas y empezamos a escribir. Hay 2 columnas, una para una maestría de seguridad y salud de trabajo y otra para gestión de riesgos de desastre. Y empezamos a hacer como que los temas, ¿no? No, mira, esto debes saber, esto debes saber, esto debes... Y cuando terminamos, ya teníamos los 2 primeros programas académicos en una servilleta en un restaurante. Le digo, déjame hablar con David para platicarle qué posibilidades hay de que hagamos algo con esto, y si procede, pues lo hacemos. Entonces platiqué con David y le digo, pues busca al notario, ve qué se necesita, si lo podemos hacer. No le pensamos mucho, David inmediatamente me dijo que sí. Y en pocos meses ya estábamos firmando nuestra acta constitutiva de la Universidad Docents, que era una universidad en línea. Al día de hoy tenemos ya ni sé cuántos programas académicos, estamos por sacar reboes para unos entre 10 y 15 programas nuevos que nos están pidiendo, sobre todo en Ecuador y Colombia. Se fue inmediatamente más a la cuestión extranjera que nacional. Nos está costando mucho porque yo creo que nos explotó en las manos tanta necesidad que hay en la parte académica, y yo creo que no estábamos pensando no llamarle éxito, ¿no? Porque la educación yo creo que es una necesidad que hay independientemente de los temas, pero en la parte de gestión de riesgos hay muy pocas oportunidades u opciones en nuestro país y a nivel internacional, ¿no? Y cabe señalar aquí que en otros países nos ven con muy buenos ojos desde el punto de vista académico, y han aprendido y hemos tenido la oportunidad de compartir con mucha gente de otros países importantes en su país en el tema de gestión de riesgos. Y por mencionar algunos de los temas, en una de las pláticas que teníamos en las clases de la maestría, había una representante o responsable de lo que aquí conocemos como protección civil de un país,
y ella dijo, oye, yo necesito que me compartas más de esa información, de lo que aquí tenemos como en los programas de protección civil, en los diplomados. Dice, que me compartas tanto los aciertos como aquellas áreas de oportunidad. Dice, porque es algo que yo quiero presentar a mi país para que en la legislación nacional se haga como se hace en México. Entonces, a lo que voy es que esto ya ha tenido alcances donde se están cambiando legislaciones de países, ya no solamente de una empresa o de una organización, sino que han impactado como resultado a otras naciones, ¿no? Y esto pues es una responsabilidad también, más que, digo, sí es orgullo y sí es un privilegio, pero esa responsabilidad nos lleva también a un alcance internacional y que nos llena de satisfacción en todo esto que estamos haciendo. Yo creo que me perdí un poquito, que dijo que fue con el doctor que traía carga de trabajo y luego hace la universidad. Más carga de trabajo. Sí, y a David le dijo que unos meses, tiene 20 años, más de 20 años allá, entonces yo creo que me perdí poquito. Le voy a pedir otros 20. Y al momento están agregados más opciones, ¿no? de ahí en la Universidad de UCENS, pues de preparación. Pues me lleva a también a que no has desaprovechado las oportunidades que te ha ofrecido hasta ahorita, pues la vida, ¿no? Entonces muchas veces nosotros dejamos pasar oportunidades que están ahí frente a nosotros y las ignoramos, ¿no? En el caso tuyo creo que las has aprovechado muy bien, ¿no? Los retos los has aceptado, esto hay, me voy. Me ofrecen esto, también lo tomo, ¿no? Entonces, hasta este grado. En materia, ahora sí de experiencia también, regresando a esa parte, y en estas 2 décadas o poco más de 2 décadas en tu materia, cuando ya entraste al tema de protección civil, sí tenemos un avance en nuestro país. Hay interés, por lo que veo, pues, de lo que han hecho ustedes en la universidad, pues, que han impactado a otros países. Afortunadamente, qué bueno que sale material, digamos, ¿no? Sale conocimiento de nuestro país a través de ustedes. Pero a nivel nacional, tenemos, porque eres parte del colegio, pues, y algo lo comentamos anoche, ¿no? Eres parte del colegio. Hay una necesidad en materia de protección civil. Los estados, hay diferencias pues de la aplicación de la ley. Entonces, ahora sí, como integrante del colegio y con la experiencia que tienes, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O tienes algunas ideas de cuál es el rumbo que tiene que tomar el colegio, digamos, en su participación para fomentar, pero también para activarnos en materia de protección civil, que tenga un impacto pues en la sociedad sobre todo? Claro. Sí, bueno, el colegio ha sido un organismo que ha tomado posición en nuestro país. Yo lo conocí cuando apenas iniciaba. Quizás no había mucha representación a nivel nacional, ahora ya con más de 800 profesionales en diferentes temas de la gestión de riesgos de desastre, pero aún así con todos los eventos que hemos hecho a nivel nacional e inclusive el impacto internacional que hemos tenido como colegio, pues le ha dado esa presencia. Entonces, por un lado, necesitamos tener la permanencia y continuidad de lo que se ha venido haciendo bien. Por otro lado, ahora, aunque sí lo hemos hecho, pero yo creo que ya tiene que estar marcado el coadyuvar como colegio con las diferentes autoridades de todo el país y tener más presencia con ellos. Tenemos buenas relaciones con muchos de los representantes de la protección civil a nivel nacional, pero ahora es importante el que sea la mayor parte de estos representantes y que una de las referencias sea precisamente el colegio y sus profesionales, que obviamente los que aportamos el conocimiento somos los integrantes del colegio. La parte de riesgos de desastre pues es un abanico exageradamente amplio cuando se trata de riesgos y por lo tanto una sola persona, una sola especialidad no podría cubrir todo lo relacionado a la gestión de riesgos, y en ese sentido pues necesitamos que todos los que somos integrantes del colegio aportemos, además de apoyar de manera constructiva, de manera positiva a los diferentes gobiernos y a los diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y
y federal, y que esto obviamente pues traiga los beneficios que necesita nuestro país y sobre todo esos avances que debe de darse en riesgos de desastre. Excelente. Sí, porque todavía, bueno, lamentablemente, pues, todavía hay funcionarios que entran, ¿no? A cargo de protección civil en muchos municipios, estados también, y que les falta, pues, ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, ahí donde tiene que entrar, considero yo, pues, el colegio precisamente, a apoyarlos, al menos, claro, apoyarlos y que se dejen apoyar también, precisamente para que el camino ese sea más corto de esa curva de aprendizaje de ellos, ¿no? De la aplicación de sus funciones, pues. Así es. Interesante. Bien. Y nuestra responsabilidad sería precisamente sensibilizar a estos funcionarios que estén en su momento, y si tienen falta de conocimiento, que sepan que de este lado hay todo un equipo que quiere construir y que quiere apoyar positivamente a el papel que les toca jugar en ese momento, ¿no? Y yo creo que sí hemos avanzado, vemos el caso de ahora unos meses de Rubén, acá en Puebla, del maestro Corsario también en el municipio, gente que está colegiada y ha salido de las filas acá del Colegio Mexicano. Entonces yo creo que vamos lentos como quisiéramos, pero vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando porque gente con conocimiento sí está llegando. A lo mejor no tan rápido como nosotros quisiéramos, pero ya tener algunos representantes a nivel nacional o simple y sencillamente que pertenezcan al colegio, yo creo que vamos avanzando. Sí, así es. Finalmente se considera una buena opción, ¿no? de mucho profesionista que está dentro del colegio. Yo atribuyo quizás a un problema que tenemos, sobre todo esta parte del país, pues, que vemos los riesgos y tenemos los riesgos diferentes, entonces se elige por los riesgos que más hay en el centro del país, diferente a nosotros, y se eligen allá personas, pues, que han estado más de frente en los problemas, que tienen más conocimiento y experiencia sobre todo, ¿no? Quizás no tanto así verlo como un boom de conocimientos, pero experiencia de los que han atendido los problemas, eso es basta, pues, a diferencia de nosotros, ¿no? Que tenemos otros diferentes riesgos, no tenemos tantos problemas sísmicos nosotros, que son de gran impacto, pues bueno, eventos naturales de gran impacto, aquí pues es la sequía básicamente, los huracanes, ¿no? Los huracanes. Bueno, ustedes allá, pues, y nosotros, pues el problema de nosotros es el clima, la sequía en este momento. Entonces, dice, pues quizás, a ver, pues no importa quién esté, pues ahí. Bueno. No, y allá se maneja también diferente, allá lo manejan, se deposita el programa interno en los municipios, no tanto en el estado. No, en el estado, así es. Es un poquito diferente a como también lo manejan, pues a nivel nacional, ¿no? Habrá lugares también que, como acá en Sonora, que es con el estado la mayoría, pero sí recuerdo que acá en Quintana Roo es municipal el registro, ¿no? Y dependiendo el trámite y todo eso. Y aprovechando que estaba saturado de trabajo y en aquel momento dice, por Radio Epicentro también. Bueno, fue otra historia. En su momento los hermanos Paz empezaron a presionar a que abriéramos Epicentro Quintana Roo, hasta que dijimos, bueno, para que ya no nos sigan diciendo, vamos a abrir Epicentro Quintana Roo, y estuvimos transmitiendo durante algunos años, no recuerdo si 4 años, estuvimos transmitiendo semanalmente diferentes programas, y sabes, también nos saturamos de trabajo, dejamos la responsabilidad a otras personas, y ahí donde cuando a veces no hay mucho interés, pues se cae, ¿no? Y ya nos seguimos transmitiendo, que tenemos la intención nuevamente, cuando menos una vez al mes, así como los amigos de Colima, empezar a transmitir, ¿no? Pero esperemos esto que dentro de poco tiempo también se dé. Y bueno, después la Cámara de Comercio. Sí. Estoy saturado con Radio Epicentro y ahora la Canaco. ¿Cómo surge esta idea? Alguna ocasión varios líderes de la Cámara de Comercio en Playa me citan a un desayuno y me piden de favor, cada uno de los líderes, ustedes saben, quieren que su gente sea el presidente, ¿no? Pero en esa ocasión, por diferentes situaciones, necesitaban que fuera alguien neutral, que no lo identificaran con ningún grupo.
Entonces me piden de favor que yo fuera presidente. Yo no lo tenía ni por aquí la idea de ser presidente o buscar esa posición. Y todavía les dije, pues déjenme pensarlo, a ver si puedo con el paquete. Entonces después les digo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Tomo posesión como presidente y no recuerdo si a la semana, a las 2 semanas, nos dicen, ahí viene el COVID, se cierran todos los negocios y Quintana Roo es 100% turístico. Entonces, había un problema donde yo no podía despedir gente de la Cámara de Comercio, tenía que dar asesoría a los negocios, pero además sin recursos. ¿Dónde he escuchado eso? Logramos sacar el problema, se enteran en la Confederación, me piden que, y bueno, viene todo el tema de elecciones, y ahora me voy como consejero nacional por parte de Quintana Roo, y donde además pues, el presidente actual, el doctor Octavio de la Torre, me pide que lo apoye con la vicepresidencia de gestión de riesgos de seguridad del trabajo y protección civil, donde tampoco me pude negar, y ahora pues también estamos en esa vicepresidencia, que también es un tema bastante complejo y todo, porque ahora tiene que ver con todo tipo de negocios y son temas o de protección civil o seguridad de salud en el trabajo. ¿Y a qué horas descansa? Eso es lo que falta acomodar en la agenda, porque No, lo bueno que comenzó haciendo puentes, pues, ¿no? Sí. Entonces eso le ha Sí, permitido, me ha permitido tener todos sí. esos puentes hasta en Sí. todas sus comisiones. porque estamos hablando de un tema, de otro, pero tampoco los viajes internacionales que ha tenido el maestro también, esos son sus tiempos libres, ¿no? Cuando va a dar una conferencia, como en este caso acá, a Hermosillo, Sonora, también le ha tocado andar por Latinoamérica. Sí, fíjate, algunos privilegios que a veces tienes con esto, lo que les decía al principio, cuando te apasiona, hasta te pagan por hacer las cosas, ¿no? Alguna ocasión me invitaron a Cuba a dar una conferencia para la industria azucarera. Estuvieron, no recuerdo si eran 56, 57 ingenios de todo el país, estuvieron presentes ahí, y me pagaron para ir a dar una conferencia de 1 hora. En otra ocasión me llaman de Perú para un congreso, para dar una conferencia de 40 minutos, me pagan mis viáticos y todo, para ir a dar 40 minutos de una conferencia. Entonces son privilegios, pero como bien decía al principio, también es mucha responsabilidad. Si ustedes han visto la parte industrial, ¿qué dice el industrial? No puede conocerse nada de la tecnología y lo que tengo aquí, que nadie sepa, porque es competitividad, ¿no? Y mi competencia se va a robar mis ideas, y no, entonces que nadie sepa. Pero en el caso de la prevención de riesgos es que todos lo sepan. ¿Por qué? Porque alguno va a escuchar de un problema que puede tener similar y puede ser que él prevenga los accidentes en su lugar de trabajo, y yo jamás me enteré. Entonces en esas conferencias, ya sea en Perú, en Colombia, en Ecuador, he tenido oportunidad de dar conferencias, inclusive hasta en Estados Unidos, en España, en Francia, con temas relacionados a la prevención de accidentes. Y no es algo que yo esté buscando, no es algo que yo esté, no sé cómo llegan, pero de alguna forma alguien me habla, alguien me contacta y bueno, vamos y damos alguna plática, algún taller con eso. Son, sí, oportunidades, pero también son responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿no? Pues qué interesante, qué privilegio tener al maestro hoy al contrario. en un episodio de acá de Radio Epicentro Sonora. Él no lo sabe, ¿no? Pero si yo estoy sentado aquí hablando por micrófono y en Radio Epicentro es por él, ¿no? Hace algunos años ahí nos coincidimos y nos tocó entrevistar y yo veía todo cómo lo hacía y con la experiencia, ¿no? Y también de repente me atrevo a mandarle mensaje y preguntarle algo muy específico y siempre me contesta y me contesta de la mejor manera y más que nada ese don de enseñar, de pasar la información, de que uno fácilmente viene la respuesta de acá, pero me imagino cuánto tiempo invertido, en cuántos libros, cuánta información tuvo que recabar para, pues como lo acaba de decir, que ahora lo inviten por toda la República y el extranjero a compartir su información. Pues muchas gracias otra vez por que esté con como un nosotros. dato, a raíz de ese accidente que les platiqué, que yo tenía la necesidad de entender bien el proceso, el sistema de cómo
ocurrían los accidentes, solamente ese año, si no mal recuerdo, leí más de 70 libros, y que tienen que ver unos con matemáticas, otros con física, otros de psicología, otros de seguridad y salud en el trabajo, de investigación de accidentes. Fue un año bastante complejo para mí, porque inclusive para mí era un trauma de que si yo tomaba una mala decisión o hacía algo mal en la gestión del riesgo, iba a volver a suceder otro accidente como ese. Entonces, por eso tuve que empezar a documentarme, no como presunción, no como sentirme un nerd o algo así, no, porque yo necesitaba conocer información para poder hacer esto que estás comentando, ¿no? Cómo das capacitación, cómo convences a los demás, cuál es la mejor metodología para prevenir accidentes, pero eso va a suceder solamente cuando tú mismo estás convencido del tema. Entonces, los que nos dedicamos a los riesgos, tenemos que primero convencernos de lo que estamos haciendo. Y informarse, yo creo que un poquito más de todo, porque acaba de decir el maestro que tuvo que leer de psicología, de esto, de otro, para entender todo el concepto, ¿no? Porque no nomás encasillarse en el tema de protección civil o seguridad. En este caso tuvo que hacerse más de información para también conocer todos los aspectos de este tema, ¿no? Maestro. No, pues digo, nos quedamos todavía por cuestión de tiempos. Y además de que tiene que tomar el avión de nuevo, de regreso, pues nos quedamos pendientes con más temas, más adelante que tengamos la oportunidad, quizás ahí en el Congreso Nacional nos veamos de nuevo, si no es que antes, que bueno fuera, pero sí hay que, consideramos que hay mucho aporte de parte del ingeniero Albores, de veras que es toda una vida también de experiencia y de pasión con lo que hace, porque así lo manifiesta, ¿verdad? Entonces quisiéramos todos tener esa cualidad, digamos, para poder profundizarnos en el tema. Todos tenemos diferentes tareas, ¿no?, aquí en el colegio, pero yo creo que si todos hacemos la parte que nos toca precisamente con esa pasión, pues bueno, haremos crecer el colegio también. Y yo creo que parte de también lo que hace y la facilidad que le da al ingeniero es su equipo de trabajo, ¿no? En este caso, como comentamos ahorita, el ingeniero David, el OI, que conocemos también por allá, yo creo que viene este soporte para poder hacer cosas, para poder ir más allá, y como por ejemplo hoy estar acá, yo estoy seguro y convencido que el ingeniero viene tranquilo ahora porque el equipo va a sacar el trabajo adelante a tal grado que pues yo estuve por allá en algún momento y me tocó ver esa logística, esa metodología, porque yo platicaba con él hace algunos años y le decía, pues bien o mal, la gente estudiando un año puede dar un curso, ¿no? O sea, pero ¿cómo se hace? ¿Qué hay tras bastidores? Técnicas, sí. ¿Cómo es la técnica? Pues me invitó, vente para acá, me tocó acompañar a su equipo de trabajo, de lunes a domingo, y ver cómo lo hacen, el cómo, porque dar un curso yo creo que mucho, cómo le hacen, qué dice el instructor, hasta el examen, dónde está el nombre de la persona, siempre muy, sí, o sea, un proceso. Todos los recursos didácticos. Que eso yo, también el ingeniero no lo sabe, pero eso lo platico con mi equipo y les digo, miren, así el proceso es de esta forma se hace, por aquí se va, ¿por qué? Pues tuve el privilegio de aprender de uno de los mejores, pues hay que pasar la información, ¿no? Y haciendo notar pues su perfil, ¿no?, de ingeniero industrial, pues dejó todos los engranajes están como deben estar y por eso está aquí ahorita tranquilamente. Bueno, esto es clave, lo que están diciendo ahorita es clave, ¿no?, para todo lo que puedo hacer. Sin mi equipo de trabajo no podría. Hace poco tuvimos una junta solamente con los instructores. Yo pensé que éramos 8 o 10 instructores, no, eran 15 y faltaron algunos, ¿no? Solo como instructores. Y aparte el equipo de trabajo para cuestiones administrativas, análisis de riesgos, programas de protección civil, etcétera, habían otros 15. Entonces, solamente de esos temas, un equipo de más de 30 personas. Aparte la universidad, es otro equipo fuerte. Entonces, ahí estamos hablando como 80 maestros, más unos 30 o 40 que llevan toda la administración de la universidad, tanto aquí como en otros países. Y entonces cuando empiezas a sumar y te das cuenta de todo el equipo, todo el respaldo que hay detrás, que sin ellos yo no podría hacer absolutamente nada. Y
creo que en la parte de liderazgo eso es importante, ¿no? El que tengas un muy buen equipo que soporte todo lo que estás haciendo. Cuando tengamos ese equipo de respaldo, logramos muchas cosas, ¿no? Pero como equipo de trabajo. Pues yo creo que el ingeniero Ceballos está tomando acá, el productor está tomando nota, porque nosotros entre tres queremos conquistar el mundo y de repente no se puede, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Para nosotros es un orgullo, es una palomita más el tenerlo acá con nosotros y agradecer su amistad también de años, y pues agradecer que hace lo que hace. Desgraciadamente han sucedido situaciones en alguna etapa de su crecimiento, de su formación, pero ¿qué hubiera pasado si ese joven recién egresado a la carrera agarra ese teléfono, marca a ese número de ese periódico que recuerdo la historia, marca ese teléfono y le dijeron, pues tú vente? ¿Y qué crees? Pues ahí va el ingeniero de Ciudad de México a Playa del Carmen. A Playa del Carmen, Quintana Roo, yo creo, sin conocer, llega, se instala, empieza a trabajar, empieza con los procesos, y hoy lo tenemos acá, sentado platicando con nosotros, ¿no? Que, pues, ¿qué puedo decir, no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y es un privilegio, es un honor, y sobre todo poder compartir lo que hemos vivido y aprendido, sobre todo en la parte profesional. Te agradecemos, ingeniero, te agradecemos de veras. Aquí, como podrán ver nuestros compañeros ahí que nos ven en los otros capítulos, pues Fabián está muy emocionado porque ha aprendido mucho precisamente de lo que le ha enseñado pues aquí el ingeniero, bueno, y su equipo también, ¿no? Del ingeniero Albores, pero sí, igual ha participado con nosotros aquí, a invitación precisamente de Fabián en otros momentos pasados, el ingeniero Albores también, con algunos temas. Y pues nos resta también, de agradecerle pues que nos haya compartido este momento, y que también los demás compañeros de los otros capítulos pues conozcan una parte de su vida, ¿no? La parte esa de particular, pues que cuando va y se presenta como expositor, pues es el tema darlo, ¿no? Pero esa parte que muchos queremos conocer, pues quién es el ingeniero Albores, ¿no? Que es un humano dedicado a su trabajo y a tener aportaciones para los demás también. Claro. Si me permites 2 minutos. Sí, no había tiempo que quiera. ¿Cómo me fui metiendo a la protección civil? Estaba yo en esta empresa donde sucedió el accidente, pero alguien me pedía que hiciera un programa de protección civil, y entonces me voy a investigar a Cancún de qué se trataba, por qué un registro. Y estaba ahí un secretario así medio malo en protección civil que se llama Rubén Borau. No, era el director de protección civil en Cancún. Y entonces dicen, bueno, tráenos estos documentos y necesitamos unos 2 o 3 meses para investigar, y después te diremos si te podemos dar un registro. Al siguiente día mando a uno de mis supervisores a que fuese a dejar la documentación. Entonces sale el subdirector, revisa y dice, a ver, permíteme, y se mete con el director, que era Rubén. Y entonces, dice, ¿qué te parece si le decimos de una vez que sí y que nos den unos cursos? Entonces mi primer registro de protección civil fue precisamente Rubén Burao, ahí en Cancún. Y otra vez empezar a meterme de qué se trata, qué es esto de la protección civil. Muchos de los trabajos que hemos hecho como organización con David y todo han sido parteaguas en el Estado y en otros lugares que se han ido modificando inclusive la legislación para poder pues avanzar en el tema. Así es, entonces ahí está esa parte de la historia también. Y qué bien en este caso de parte de Rubén, porque en vez más allá de verlo políticamente, vi un área de oportunidad, pues no sé, pero si hacemos equipo... Aceptó sus deficiencias también. Que eso no cualquiera, que eso no cualquiera. Y ahorita pues lo vemos claro, ¿dónde está? La coordinación estatal de Puebla, ¿no? Puebla. Entonces, habla bien del trabajo, del querer hacer equipo, del querer
no quedarse con la información, pasarla, y eso es bueno en este rubro. Yo pienso que la información tiene que fluir a tal grado que tenemos muchos maestros que comparten esa información. No es bueno, toda la información se debe de pasar a los alumnos o en este caso al equipo, porque pues los que siguen, ¿no? La información tiene que seguir. Pues muchas gracias, ingeniero, de nueva cuenta, gracias por estar acá en Hermosillo, Sonora. Pues lo vemos próximamente o lo visitaremos por allá. El año pasado, en el aniversario de Radio Epicentro, nos tocó estar por allá y esperemos que, aprovechando que ando un poco desocupado, este año seguir con el tema de Radio Epicentro. Si no, a David, de repente anda desocupado. David, sí, también él no tiene nada que hacer. Pues muchas gracias. Este es un episodio más de Radio Epicentro Sonora. Gracias, saludos. Muchísimas gracias, hasta luego. Radio Epicentro, la frecuencia de la protección civil.